Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de los capítulos 7, 8 y 9 de Ciencias, Interacciones Químicas, la energía, el movimiento y las fuerzas. Empezaremos hablando sobre la estructura de la materia, específicamente las partículas atómicas. Todos los átomos están constituidos por las mismas tres partículas básicas, que son los protones, los electrones y los neutrones. Los átomos de las diferentes sustancias contienen una cantidad diferente de partículas en cada átomo. Los protones tienen una carga positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa y los neutrones no tienen carga. Otras diferencias entre las partículas es su masa. Los protones y los neutrones son alrededor de 2000 veces más pesados que un electrón. En este gráfico se muestra un modelo de un electrón de helio. Observe que el átomo está prácticamente vacío y que es un objeto sólido. Se denomina un núcleo a la parte central del átomo. Ese es el lugar donde se encuentran los protones y neutrones. El núcleo contiene la mayor parte de la masa del átomo y su carga es positiva, pues todos los protones están ubicados aquí. Los electrones orbitarán alrededor del núcleo. Para describir a los átomos y sus núcleos se usan letras y números, tal como lo vemos aquí. Las letras son una clave del nombre del átomo. El átomo de helio está representado por la letra He, ¿sí? El peso atómico, que es el número superior, representa la cantidad de protones y neutrones que contiene el núcleo, mientras que el número atómico, que es el número inferior, representa la cantidad de protones que hay en el núcleo. En la representación de helio podemos ver que tiene 2 protones, ¿sí? Y un peso atómico de 4. 4 porque son los 2 protones y los 2 neutrones que tiene. También la cantidad de electrones vemos que es igual a la cantidad de protones. Como los protones tienen una carga positiva que equilibra la carga negativa de los electrones, el átomo en su conjunto tiene una carga neutral. A veces la cantidad de partículas que contiene un átomo puede variar. Si cambia la cantidad de electrones en un átomo, como lo vemos aquí, ¿sí? Los protones y los electrones no estarán más en equilibrio y el átomo se convertirá en una partícula cargada. A esto se le llama iones a las partículas cargadas. Si por el contrario, como vemos aquí, cambia la cantidad de protones, el átomo se convertirá en un elemento completamente diferente. Se le llama isótopos a los átomos que tienen más o menos neutrones que protones, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos un protón que tiene a su neutrón. El número es igual, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos que solo tenemos un protón. Entonces, el número de neutrones bajó. Y en este caso tenemos un protón con 2 neutrones, que significa el número de neutrones subió, ¿sí? A esto se le llama isótopos. También muchas veces los átomos individuales se ligan a otros átomos, ¿sí? Aquí tenemos un átomo individual, es un solo elemento, y se ligan a otros átomos. Una molécula es una partícula compuesta por 2 o más átomos, ¿sí? En este caso aquí ya tenemos que se convierte en molécula. Si los átomos son del mismo tipo, se califica la molécula como un elemento. Este sería un elemento porque las moléculas son del mismo tipo. Las moléculas pueden estar compuestas también de 2 o más tipos, como lo vemos aquí, ¿sí? Estas moléculas están compuestas de elementos diferentes. En este caso se dice que la molécula es un compuesto, ¿sí? Cuando están compuestas de 2 o más tipos diferentes de átomos se le llama compuesto. Un compuesto está constituido por 2 o más elementos que están químicamente ligados. Ahora, existen más de 100 elementos, cada uno con una disposición única de protones, neutrones y electrones. Los científicos usan lo que se le llama tabla periódica, que la vemos aquí, para ordenar los elementos por su número atómico.
Cada casilla, vean cómo está dividido la tabla periódica en casilla. Cada casilla de la tabla periódica contiene información sobre las cuatro características del elemento que ocupa, ¿sí? Las cuatro características son primeramente, en la parte superior tenemos el número atómico, en la parte inferior tenemos la masa atómica, tenemos el símbolo químico y el nombre del elemento, ¿sí? En la tabla periódica los elementos están ordenados de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, los metales similares están agrupados en el lado izquierdo de la tabla periódica. Los no metales están agrupados a la derecha. Las propiedades químicas incluyen inflamables, combustibilidad y reacción a otras sustancias químicas. Estas propiedades se manifiestan cuando una sustancia interactúa con otra. Las propiedades químicas son observables, quiere decir que las podemos ver sin que esa interacción con otras sustancias se produzca. El color, el punto de fusión y la densidad son algunos de los ejemplos de propiedades químicas. La densidad, en este caso sería la masa atómica, en particular es una propiedad física característica de cada sustancia. Es la relación entre la masa y el volumen de las sustancias. Recuerde que el volumen es el espacio que una sustancia ocupa, ¿sí? La fórmula para obtener la densidad es prácticamente dividir la masa entre el volumen. La densidad de la sustancia está determinada por la masa, el tamaño y la disposición de sus átomos. Los objetos que tienen el mismo volumen pero diferente masa tendrán densidades diferentes. Ahora pasemos a lo que son los estados de la materia. Los estados de la materia son considerados propiedades físicas. Primeramente tenemos los sólidos, están compuestos de partículas condensadas en patrones regulares y son densos, ¿sí? Hay muy poco espacio, como lo podemos ver, hay muy poco espacio entre estas partículas. La mayoría de los metales, como el oro y la plata, son sólidos a la temperatura del ambiente. Cuando se calienta un sólido, sus partículas empiezan a adquirir energía y se empiezan a expandir. Cuando las partículas alcanzan el punto de fusión, entonces se separan y pasan a lo que es el estado líquido. En el estado líquido, los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene, es decir, sus partículas no permanecen en una posición fija. Los líquidos son menos densos porque hay más espacio entre las partículas, como lo vemos aquí. Miren el espacio en comparación de un sólido. El mercurio, que es un metal, y el bromo, que es un no metal, son líquidos a la temperatura ambiente. Cuando se calienta un líquido, sus partículas nuevamente adquieren energía y se expanden. Cuando las partículas alcanzan el punto de ebullición, que es prácticamente hervir, pasan al estado gaseoso, como lo tenemos aquí, ¿sí? Si la energía adquirida continúa aumentando, puede producirse lo que es la evaporación. Cuando se enfrían los líquidos, pueden solidificarse y pasar al estado sólido, ¿sí? Los gases en el estado gaseoso tienen muy baja densidad porque el espacio entre sus partículas es muy grande. Miren el tamaño de espacio entre las partículas, ¿sí? Puede ser comprimido con facilidad y no tiene forma fija. Como sus partículas se desplazan libremente, ocupan siempre el espacio disponible. Muchos no metales, como el helio, el oxígeno, el hidrógeno, son gases a la temperatura del ambiente. Cuando se enfría un gas, su partícula pierde energía y se contrae lentamente hasta pasar nuevamente al estado líquido. Se le llama condensación a este